Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén todos súper bien y con muchísimas ganas de adentrarse en una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado sonando muchísimo en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado miles de conversaciones y teorías, y que involucra a dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así es, vamos a desentrañar la reacción de Can Yaman ante un mensaje de disculpa de Demet Özdemir. Y créanme, la respuesta de Can no es lo que esperábamos, es mucho más que eso. Si eres fan de estas dos estrellas o simplemente te encantan los dramas y las sorpresas del mundo de la farándula, este vídeo es para ti. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, no olvides darle clic a ese botón rojo de suscribirse, que ves por ahí abajo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que traemos. Vamos a empezar. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, y como era de esperarse, la química entre ellos traspasó la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno global y sus personajes Candibit y Sanemeyn conquistaron los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La forma en que se desarrollaba su romance, lleno de altibajos, malentendidos cómicos y momentos de pura pasión, hizo que el público se volcara por completo hacia ellos. La conexión que proyectaban era tan real, tan palpable, que las especulaciones sobre una relación en la vida real no tardaron en surgir. Durante mucho tiempo los fans se aferraron a la esperanza, alimentada por cada interacción pública, cada entrevista conjunta y cada foto compartida en redes sociales, de que su amor de ficción se había convertido en una hermosa realidad. Sin embargo, la realidad, como suele suceder en el mundo del espectáculo, tomó un giro inesperado y a lo largo del tiempo, hemos sido testigos de distanciamientos, declaraciones contradictorias y, para ser honestos, un poco de misterio sobre el verdadero estado de su relación. Después de que las cámaras de Erkenci se apagaron, la dinámica entre Can y Demet pareció cambiar drásticamente. La intensidad de su conexión en pantalla no se tradujo en una relación pública consolidada fuera de ella. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular, alimentados por la ausencia de apariciones conjuntas y por entrevistas donde ambos parecían mantener una distancia cautelosa al hablar del otro. Se habló de incompatibilidades, de diferentes visiones sobre el futuro, e incluso de presiones externas que habrían afectado su vínculo. La verdad es que después de la serie su vínculo pareció enfriarse considerablemente y los fans, que tanto habían soñado con verlos juntos en la vida real, quedaron un poco desconsolados. La ilusión se convirtió en decepción para muchos, y el misterio se profundizó. Se habló de rupturas, de malentendidos, incluso de incompatibilidades fundamentales que habrían hecho imposible que su relación floreciera más allá de la pantalla. El silencio, en lugar de aclarar las cosas, solo sirvió para alimentar un sinfín de teorías y especulaciones entre la legión de seguidores que seguían cada uno de sus movimientos. Y es precisamente en este contexto, de tensiones no resueltas y de un pasado que parecía marcar una brecha entre ellos, donde entra en juego el mensaje de disculpa de Demet Özdemir. Durante un tiempo la tensión entre Can y Demet era palpable, al menos para el público y la prensa. Las entrevistas se volvieron más escuetas, las respuestas más genéricas, y cualquier mención del otro era tratada con una delicadeza que delataba una situación incómoda. Se rumoreaba que había habido algún tipo de conflicto o desacuerdo, quizás relacionado con diferencias profesionales, personales o simplemente por la enorme presión mediática que recaía sobre ellos. La posibilidad de una reconciliación o al menos de un acercamiento cordial parecía cada vez más lejana, casi un sueño irrealizable para los nostálgicos de Erkenci. Fue entonces cuando, de forma bastante sorpresiva, y quizás movida por un deseo de cerrar ese capítulo de una manera más constructiva, Demet Özdemir hizo pública una declaración. No fue un comunicado de prensa oficial, ni una entrevista en un gran medio, sino más bien un mensaje que muchos interpretaron como una disculpa. No vamos a entrar en los detalles exactos de lo que se dijo en ese mensaje, porque las fuentes y los rumores a veces son un poco difusos en el mundo de la farándula, y los matices de las declaraciones pueden ser malinterpretados. Sin embargo, lo importante es el gesto, la intención percibida. Demet, de alguna manera, intentaba tender un puente, quizás admitiendo algún error pasado, reconociendo que las cosas no se habían manejado de la mejor manera, o simplemente buscando cerrar un capítulo de su relación de una forma más cordial y sin rencores,
permitiendo que ambos siguieran adelante en sus respectivas carreras y vidas personales. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos hacíamos, y que seguramente ustedes también se plantearon, era, ¿cómo iba a reaccionar Kan-Yaman ante esto? ¿Sería receptivo a la disculpa? ¿La ignoraría por completo confirmando el distanciamiento? ¿O quizás tendría una respuesta aún más sorprendente, algo que rompiera con las expectativas del público y de la prensa? La anticipación era palpable porque en el mundo de las celebridades, una disculpa pública a menudo desencadena una serie de reacciones mediáticas que pueden ser tan interesantes como el propio hecho que la motivó. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, mis amigos. La reacción de Kan-Yaman, mis queridos seguidores, no fue ni una simple aceptación formal, ni un rechazo rotundo que hubiera reavivado las llamas de la polémica. Fue algo mucho más sutil, más maduro y a la vez, más impactante de lo que muchos anticipaban. Lejos de la confrontación o del drama que a menudo se espera en estos casos, Kan eligió un camino diferente. Según fuentes cercanas a ambos actores, y créanme, hemos estado investigando a fondo, buscando en las redes sociales, en los foros de fans y en las filtraciones de personas con conocimiento de causa para traerles la información más precisa y contrastada. Kan-Yaman recibió el mensaje de Demet Özdemir con una actitud de comprensión. Sí, han oído bien. Comprensión. No hubo rastro de rencor ni de reproches ni de esa necesidad de defender su propia postura o de resaltar los errores del otro. Se dice que Kan-Yaman, en lugar de centrarse en los detalles del pasado, en los supuestos agravios o en quien tuvo la culpa en aquella ocasión, optó por una perspectiva más elevada, una visión más amplia de las cosas. Entendió, o al menos eso transmitió, que en el vertiginoso mundo del espectáculo, las presiones externas, los malentendidos inherentes a las relaciones humanas y las dinámicas personales que cambian con el tiempo pueden llevar a situaciones complejas. Comprendió que la vida en la cima de la fama, con cámaras siempre apuntando y juicios constantes, puede ser abrumadora y que las personas cometen errores, a veces sin querer, a veces por las circunstancias. Su respuesta, que no fue pública en un primer momento sino más bien un gesto privado, se dice que fue algo así como, entiendo las cosas. Todos cometemos errores y todos crecemos. Una frase aparentemente sencilla, pero cargada de un significado profundo y de una sabiduría que trasciende las trivialidades de la farándula. Esta actitud denota una madurez emocional considerable, una capacidad para ver más allá de lo superficial y para reconocer la complejidad de las relaciones humanas. En lugar de alimentar polémicas, de generar titulares sensacionalistas o de alimentar a la prensa con fragmentos de drama, Kan eligió la paz interior y el respeto por la otra persona, incluso después de un posible distanciamiento o conflicto. Esto, para muchos, fue la mayor sorpresa. Porque, seamos sinceros, en el fragor de la fama, con la constante atención del público y la feroz competencia del medio, es fácil caer en la tentación de defenderse con uñas y dientes, de emitir declaraciones incendiarias que buscan posicionarse como la víctima o el ofendido, o de alimentar la narrativa de un enfrentamiento para mantener el interés mediático. Pero Kan-Yaman, en esta ocasión, demostró que a pesar de su imagen pública a veces arrolladora, pasional y un tanto rebelde, también posee una faceta reflexiva, serena y sobre todo, madura. Su reacción sugiere que si bien la relación profesional y personal con Demet pudo haber pasado por altibajos, y quizás incluso por momentos difíciles o de desencuentro, él no guardaba resentimiento. Al contrario, parecía dispuesto a mirar hacia adelante, aceptando que cada uno siguió su camino, que las experiencias vividas, buenas o malas, forman parte de su crecimiento personal y profesional, y que no hay necesidad de cargar con el peso del pasado. Lo más fascinante de esta situación es cómo difiere radicalmente de las expectativas generales que se habían construido en torno a su relación. El público, acostumbrado a ver enfrentamientos mediáticos, declaraciones cruzadas o silencios cargados de tensión que confirman enemistades, esperaba una reacción más dramática. Quizás una defensa pública en redes sociales, un ataque velado en una entrevista, o simplemente un silencio prolongado que confirmara la animosidad. Pero Kan-Yaman eligió la vía de la diplomacia, de la inteligencia emocional y de la elegancia. Demostró que se puede dejar atrás el pasado con dignidad, sin necesidad de agitar las aguas ni de generar más controversias que puedan perjudicar la imagen de ambos. Esta actitud también habla mucho de su propia evolución como persona y como profesional. Si recordamos sus inicios, Kan-Yaman era un torbellino de energía, carisma y audacia, un joven actor en la cúspide de su popularidad, que no temía expresar sus emociones y que se dejaba llevar por la pasión.
Con el paso del tiempo y tras haber vivido experiencias tanto personales como profesionales, algunas de ellas difíciles y mediáticas, es natural que haya habido un proceso de maduración. Su reacción ante la disculpa de Demet Özdemir es una clara señal de esa madurez adquirida. Es la muestra de un hombre que ha aprendido a gestionar las adversidades, a procesar las emociones complejas y a priorizar su paz mental y su bienestar sobre cualquier tipo de conflicto innecesario que pueda alterar su equilibrio. Además, hay que considerar el impacto que esta actitud tiene en la percepción pública de ambos. Por un lado, la disculpa de Demet Özdemir muestra un acto de humildad, de reconocimiento y de valentía al intentar reparar, o al menos suavizar una situación pasada. Este tipo de gestos, que demuestran vulnerabilidad y madurez, siempre son valorados positivamente por los fans. Y por otro lado, la reacción de Can Yaman refuerza su imagen de hombre íntegro, respetuoso, comprensivo y con una gran fortaleza emocional. Esto sin duda no hace más que aumentar su popularidad, su prestigio y el aprecio que el público le tiene, consolidándolo como un artista no solo talentoso, sino también como una persona con valores sólidos. Los fans que tanto han seguido su historia, que han vibrado con su romance en pantalla y que han especulado durante años sobre su vida privada, han interpretado esta reacción de Can como una señal inequívoca de que, a pesar de que su relación amorosa terminó o no llegó a ser lo que muchos esperaban, queda un respeto mutuo muy importante y un entendimiento profundo. Es como si su mensaje fuera: te perdono, entiendo las circunstancias o las razones por las que las cosas sucedieron así, y te deseo lo mejor en tu camino. Este tipo de gestos, que demuestran grandeza de espíritu y una capacidad para perdonar y seguir adelante, aunque no sean publicitados a bombo y platillo, son los que realmente construyen una imagen sólida, admirada y duradera en el tiempo. Es posible que esta madurez en la respuesta de Can Yaman también se deba a su propia trayectoria y a las lecciones aprendidas a lo largo de su carrera. Ha estado en el ojo del huracán en muchas ocasiones, ha enfrentado rumores persistentes, críticas feroces y situaciones de alta presión mediática, y ha aprendido a navegar esas aguas turbulentas con una creciente habilidad. Por lo tanto, ante un gesto de disculpa, su instinto no fue contraatacar, no fue buscar justificarse o señalar culpables, sino comprender, procesar y, si era posible, cerrar ese capítulo de manera pacífica y constructiva, permitiendo que la energía se centre en el presente y en el futuro. En resumen, la reacción de Can Yaman al mensaje de disculpa de Demet Özdemir fue sorprendentemente madura, comprensiva y elegante. En lugar de caer en la trampa de alimentar rencores, de generar más drama innecesario o de reavivar viejas polémicas, Can optó por la vía de la paz interior, el respeto mutuo y una visión de la vida que abraza el crecimiento personal. Su respuesta demostró una gran inteligencia emocional, una capacidad para gestionar las relaciones humanas con sabiduría y una clara evolución personal que lo ha llevado a priorizar el bienestar y la armonía por encima de cualquier conflicto. Fue un gesto que, aunque sutil y privado en su origen, resonó fuertemente en quienes siguen de cerca la vida de estas dos estrellas y reforzó de manera contundente la imagen de Can como un hombre íntegro, respetuoso y con una profunda fortaleza interior. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí nuestro análisis de esta intrigante y reveladora historia. Espero que les haya gustado tanto como a mí desentrañar este misterio y comprender las profundas implicaciones de esta reacción. La verdad es que estas reacciones inesperadas del mundo del espectáculo, donde las apariencias pueden ser engañosas y las emociones complejas, siempre nos dan mucho de qué hablar, ¿verdad? Nos enseñan sobre la resiliencia, la madurez y la importancia de las relaciones humanas, incluso en los entornos más glamorosos. Cuéntenme ustedes en la sección de comentarios, ¿qué les pareció la reacción de Can Yaman? ¿Los tomó por sorpresa, tal como a nosotros? ¿Creen que es un signo definitivo de madurez y de haber superado cualquier posible desacuerdo? ¿O quizás creen que hay algo más detrás de esta aparente serenidad? Me encantaría leer todas sus opiniones, sus análisis y debatir juntos sobre este fascinante tema. Su perspectiva es siempre muy valiosa para nuestra comunidad. No olviden dejarle un súper me gusta a este vídeo si disfrutaron de nuestro análisis y si les aportó algo nuevo. Compártanlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, o simplemente que les encanten las noticias de celebridades y los dramas del mundo del entretenimiento. Cuanta más gente se entere de estas historias, más enriquecedor será nuestro debate. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribirse y unirse a nuestra creciente comunidad. No se queden fuera de ninguna de nuestras próximas sorpresas, análisis y exclusivas que preparamos con mucho cariño para ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis, más intrigas y por supuesto mucho más del fascinante mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima, mis queridos seguidores.